vida cada día los valores del reino de Dios. Y que sin lugar a dudas, toda esa vida práctica es una manera, yo la llamaría preparatoria para nuestro encuentro con nuestro Señor. ¿Cuántos están esperando a Cristo Jesús, quien viene por su iglesia? Bendito el nombre del Señor. Bueno, las últimas dos series, recordarán ustedes, los Salmos, más que poesía, y luego vimos otra serie titulada Las parábolas de Jesús, aprendiendo a vivir en el reino. Nos bendijeron de manera muy especial. Aprendimos mucho de la palabra de Dios. Ahora, en esta nueva serie, vamos a seguir en ese esquema que yo lo he llamado de examen bíblico. Vamos a examinar la Biblia. Jesús dice que examinemos las Escrituras, ¿cierto? Porque allí es donde encontramos un testimonio claro, puro, profundo acerca de Él. Así que a partir de hoy, y durante 6 semanas, haga así, y muévalo, 6 semanas, durante 6 semanas, vamos a estar estudiando una serie que hemos titulado Bienaventuranzas, Códigos para vivir feliz. ¿Cuántos quieren vivir feliz? ¿Qué es lo que más busca el hombre de hoy en día? Felicidad. Pero ¿en qué concentra el hombre de hoy su felicidad? En las cosas. Porque creen que las cosas pueden llenarles y proporcionarles alegría. Y las cosas sí dan alegría, ¿cierto? Pero es momentáneo. ¿Usted quiere comerse una buena hamburguesa? ¿Cuántos quieren hamburguesa? Señor los ayude. Y logras comerte esa hamburguesa. Mientras la estás comiendo, ¿cómo te la comes? Saboreas. Y eres feliz. Porque al cuerpo se le llega a través del gusto. Y el gusto, pues, nos genera eso, felicidad. Y después te comiste toda la hamburguesa y quedaste satisfecho. Y hasta ahí llegó el asunto. ¿Quieres ser feliz nuevamente? Cómete otra hamburguesa. ¿Ya? Entonces las cosas generan una satisfacción momentánea. Pero vivir la vida de Cristo según lo que Él enseña, vivir, estoy hablando de vivir, entonces eso es lo que nos va a generar una felicidad continua y que se va enriqueciendo cada día en la medida en que tomamos más de la palabra del Señor. Así que bueno, la conferencia de hoy realmente es introductoria. Quiero no irme al centro del asunto, sino a los asuntos colaterales, ¿ya?, de esta conferencia. Nos va a ayudar a ver lo que está en torno a ella, es decir, asuntos que están alrededor del tema principal. Y es una buena razón para hacerlo, porque los quiero poner en contexto, ¿ya? Quiero acercarlos al tema, no ir al tema, sino acercarlos para que el próximo domingo, ¿cuántos van a venir el próximo domingo? Hay unos sospechosos por ahí. Para que el próximo domingo, entonces ya tú sepas de qué y cómo vamos a estar hablando de este asunto tan interesante, las bienaventuranzas. ¿Cuántos han leído las bienaventuranzas? ¿Cuántos las han examinado? Ahí está el asunto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir en esa línea de más que escuchar y más que leer, examinar el texto bíblico para ver de qué manera puede llegar a nuestro corazón para vivirlo. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje, que por cierto, el pasaje más completo de las bienaventuranzas las puedes encontrar en el Evangelio según Mateo. Capítulo 5, versículo 1 al 12. Vamos a leerlo para darle un Mateo a esta lectura, porque después seguimos con otra cosa. Ahora fíjense, también el evangelista Lucas hace referencia a las bienaventuranzas. Lucas capítulo 6,
versículo 20 al 22, pero es mucho, pero mucho más breve en comparación con la narración que hace Mateo. Por cierto, cuando tú los comparas, ves ambas narraciones, te vas a encontrar que uno, por ejemplo, se enfoca más en lo cronológico, en lo que va, en el hecho que va uno detrás de otro, y el otro es más temático. Y eso precisamente es lo que nos va a interesar, eso lo vamos a hablar mucho más adelante, pero para que vayan teniendo una idea. Recuerden una cosa que es importante cuando hablamos de los evangelios o de los evangelistas, es decir, los que tomaron bien por presencia, porque fueron testigos presenciales de lo que Jesús hizo y de lo que habló, como también los referenciales. ¿Van conmigo, verdad? Si yo coloco a dos personas aquí que por separado vieron un hecho y los traigo aquí, uno primero y otro después, ¿creerán ustedes que ambos van a ser exactos en el testimonio que van a dar? No, porque es una cuestión de percepción, ¿ya? ¿Cómo tú percibes las cosas? Y eso pasa con los evangelistas. Me refiero a los evangelistas de los escritos del Nuevo Testamento. En este caso muy particular, Mateo es más profundo. Toma el asunto del principio al fin, mientras que Lucas es más concreto. La otra cosa que tenemos que ver aquí con los evangelistas es que estos evangelistas tuvieron destinatarios específicos. Es como que si Mateo, pues, para decirles algún asunto, le está escribiendo a los judíos, un ejemplo, y Lucas le está escribiendo, por ejemplo, a los gentiles. Son dos públicos diferentes. ¿Van conmigo, verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso también entra en este asunto. ¿Por qué mucha gente dice, no, pero es que no dicen lo mismo, hay una confusión? No. Se debe a esto que les estoy comentando. Y a qué cada uno de ellos se está enfocando, bien sea al público o al asunto meramente cultural. Vamos entonces a leer. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estoy usando mi Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver. Yo sé que hay dispositivos que nos ayudan mucho, pero los que tienen Biblia, por favor, hagan así. No, huélala. Si usted tiene un dispositivo y se lo acerca así, no va a oler igual. ¿A qué huele? A papel, a tinta. ¿Ah? ¿A qué huele su teléfono? Depende. Si comió y no se lavó las manos y le pasó el dedo y estaba comiendo pescado, te huele a pescado. ¿Están conmigo este día? Ok, yo no vine a distraerles, vine a enseñarles. La narración del evangelista Mateo dice que al ver las multitudes, subió al monte y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos. Mira que hay una serie de palabras aquí interesantísimas para pasar un rato hablando solamente de eso. Versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... Oye, me gusta este ensayo. Ustedes van a decir la última palabra, ¿ok? Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados... eso está bueno, sigamos. Buen ejercicio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿por qué?
Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Gloria al Señor, qué bueno. Como estamos inaugurando esta serie, demos gracias al Señor por darnos la oportunidad de tomar la Biblia y hablar de ella. Bendito el nombre del Señor. Padre, quiero darte gracias por tener ante nuestros ojos, tener la posibilidad de leer tu palabra. Qué privilegio, porque cuando lo hacemos es el momento preciso en que tú nos hablas, nos cuentas y nos orientas. Permite que esta serie sea bien productiva. Permite, Señor, que cada uno de los que están aquí hoy no se pierdan ninguna de las conferencias, para que le hagamos seguimiento al pensamiento que tú quieres compartir con nosotros. Que esta palabra nos vivifique. Esta palabra nos prepare para cualquiera de las circunstancias que en estas bienaventuranzas podamos vivir. Que cada expresión pueda llenar nuestro corazón para avanzar hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Quiero ratificar algo que dije al comienzo, que lo encontré de una manera bien concreta en el comentario bíblico Mundo Hispano. Dice que Mateo ubica el sermón cerca del principio del ministerio público de Jesús. Mire la cronología de este asunto. Mientras que Lucas lo ubica a mediados. Y aquí es donde encontramos las versiones por una razón de ser testigos. Según Lucas, Jesús pronunció este discurso después de la elección de los 12, según el capítulo 6, versículo 13 de Lucas. Pero según Mateo, antes. Como hemos visto, Mateo no se preocupó por un orden cronológico, es decir, de tiempos, sino temático, o sea, del asunto que Jesús estaba conversando. Por esta razón y por otras, aceptamos el orden de eventos presentado por Lucas. Es decir, el sermón ocurrió después de comisionar a los 12. Quiere decir entonces que podemos ver como un contexto que el sermón del monte se produjo después que Jesús, antes de que Jesús pronunciara su discurso, en este orden de ideas. Porque como vimos al principio, versículo 1, capítulo 5, Jesús reunió a sus discípulos para aleccionarlos, para prepararlos. Se supone entonces que ya Jesús los había llamado y los estaba comisionando o entrenando para que avanzaran en la gran comisión. Esto es importante para nosotros porque nos ubica en tiempo y espacio. Lo otro que quiero compartirles en esta introducción es el subtítulo del nombre de la serie. Ya sabemos que la serie se titula Las Bienaventuranzas, pero yo siempre coloco algo adicional, un subtítulo. Y ese subtítulo debe llamarnos la atención porque nos conecta de alguna manera con todo aquello que queremos compartir. Y hay esa palabra que está en ese subtítulo, que es la palabra código. Así que estamos hablando de códigos para una vida feliz. Quizás nosotros no estemos tan familiarizados
con la palabra código. Pero el asunto es qué y por qué ubico esta palabra en este título. Al hablar de código, me estoy refiriendo a un asunto que tiene que ver con la comunicación. Estamos hablando del lenguaje en el que se transmite el mensaje del emisor al receptor, en este caso ustedes. El emisor codifica el mensaje, da una serie de palabras y el receptor las va a decodificar, las va a interpretar para de esta manera comprenderlo. Es probable que en algún momento, escuchen bien para poner un ejemplo, en mis códigos, en lo que yo estoy transmitiendo, digo una palabra que no es familiar para usted. ¿Está conmigo? Usted tiene que decodificar eso. ¿Me voy explicando? Ay, parece que no. Usted tiene que, y si usted no entiende esa palabra, ¿qué pasa ahí? Si no sabe el significado, en comunicación se llama ruido. O sea, se hizo un ruido. Hubo un paréntesis y me detengo ahí porque no sé lo que viene adelante. Entonces, el asunto es que tienes que decodificar eso. Tratar de entender esa palabra que te hizo ruido para seguir adelante y poder entender lo demás. Ahora, poniéndolo de una manera más sencilla, cuando hablamos de códigos aquí, en relación a las bienaventuranzas, es precisamente comprender qué es lo que quiso decir el Señor. Si no decodificamos eso, no podríamos entonces vivirlo. ¿Están conmigo, verdad? Aquellas cosas que no comprendemos, no podemos aplicarlas. Y de allí la importancia de lo que vamos a ver en las bienaventuranzas para poder comprender y finalmente aplicar. Bueno, yo siempre repito estas palabras. Cuando Jesús hablaba de la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si no conoces la verdad, entonces no puedes disfrutar de libertad. Hay códigos allí. En esa verdad hay códigos que son precisamente las que necesitas para comprenderlas y poder entonces, como dice el subtítulo, para vivir feliz. ¿Por qué mucha gente no logra en su vida aquellas cosas que se proponen? Porque todavía no ha comprendido el propósito, no ha descifrado el asunto. ¿Por qué oramos siempre nosotros por la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es un código. Y hasta que no la entendamos, no vamos a vivir según la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando. Así que hoy nosotros comenzamos, de acuerdo al Espíritu Santo y lo que dice la Biblia, a descubrir códigos. Comprenderlos para poder vivir según la voluntad de Dios. Vamos a estar trabajando aquí en la introducción un poco más atrás. Hablé de una palabra que es la palabra colateral. No nos vamos a meter hoy en el corazón de las bienaventuranzas porque eso va más adelante. Vamos a ver lo que está a su alrededor, es decir, lo colateral. Para ponerlos en contexto y quizá entonces veamos la importancia de detalles que de alguna manera nos van a ayudar a decodificar o a entender las bienaventuranzas. ¿Por qué Jesús hizo esto antes de hablarles de las bienaventuranzas? Esta pregunta la vamos a encontrar sus respuestas precisamente en lo colateral, en lo de afuera. Mira, por ejemplo, uno de los asuntos colaterales del tema principal es la geografía. Diga geografía. Dice el pasaje, por ejemplo, y cuando vio las multitudes, subió al monte. Ya eso nos ubica a nosotros en una ciencia que se llama geografía.
interesa la geografía en este asunto. No, yo lo que quiero es ver qué es lo que dice el Señor en las bienaventuranzas. Pero es bueno ir a lo colateral, a lo que está en torno al asunto. Me llama la atención el monte, a mí me llama la atención eso, pues. El estudiante bíblico, ¿cuántos estudiantes bíblicos hay aquí? Deben interesarse en los detalles. Porque aún en esas pequeñas cosas Dios tiene una palabra para enseñarte. Y pequeñas cosas, al comprenderlas, pueden hacer que entendamos grandes cosas. Entonces, cosas como estas. El contexto según Mateo y Lucas. Uno por aquí, uno por allá. El Sermón de Monte se dio poco después de que Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Y eso es un hecho significativo en la historia, porque entendemos mucho, hay muchas cosas que entender sobre esto. Equipos. No creas que tú puedes hacer las cosas solos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó unirse a otras personas para lograr establecer el reino de Dios. Este asunto de la escogencia, del llamado de los 12, ocurrió aproximadamente a la mitad del ministerio del Señor Jesucristo, que de acuerdo a estudios duró unos 3 años y medio. Siendo que Lucas se aferró al orden cronológico, los exégetas o estudiosos bíblicos, conocedores de los idiomas antiguos, le dan más crédito a su versión de que primero ordenó a sus discípulos Jesús y luego dictó las bienaventuranzas. Es como que si yo escogiera a unos hermanos para el diaconado, ya están escogidos, pero ahora me voy a reunir con ellos para darles las pautas del diaconado. Porque no puede ser una cosa primero y después la otra, ¿ya? Porque va a haber un antagonismo o va a haber una confusión. Entremos en el asunto de la geografía. Subió al monte. Indudablemente aquí se está refiriendo al lugar de las bienaventuranzas. Es el nombre que actualmente, y si las personas van a Israel, yo no he ido, pero los que van y los llevan en una guiatura turística, les van a señalar, este es el lugar desde donde Jesús proclamó las bienaventuranzas, y el nombre que le dan allí es el monte de las bienaventuranzas. Geográficamente, esta es una colina que está al norte de la nación de Israel, en el que, bueno, según la tradición, Jesús pronunció el sermón de la montaña, y que exactamente está cerca a una ciudad bíblica llamada Galilea. Y esta ciudad, estamos hablando de geografía, está en la orilla noreste del mar de Galilea, entre 2 ciudades también, Capernaum y Genezaret. Ese es el detalle interesante que está en torno a esta historia. El lugar, geográficamente hablando, desde donde Jesús expresó estas verdades profundas, pero necesarias de comprender para vivir feliz. Ahora, déjeme decirle que la geografía bíblica, cuando hablamos de geografía bíblica, se está refiriendo a los lugares donde se llevaron a cabo hechos que están registrados en la Biblia. Por eso le llamamos geografía bíblica. Y esta materia, esta ciencia, es importantísima. ¿Saben por qué? Porque arroja detalles para la verificación histórica. Verificación histórica. Y a su vez,
es de gran ayuda para otra ciencia importante que se llama arqueología. ¿Por qué si uno está leyendo la Biblia tiene que hablar de esas cosas, de esa ciencia? Usted no sabe una cosa importante, como estas ciencias han ayudado mucho para validar lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. En este momento, mientras nosotros estamos aquí reunidos plácidamente, sentaditos y en aire acondicionado, hay arqueólogos trabajando, abriendo la tierra en los lugares históricos para corroborar allí en el subsuelo pruebas de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Así que demos gracias a Dios por la sabiduría que ha dado el hombre para generar estas ciencias, y estos descubrimientos. Otro hecho colateral que quiero presentarles son los nombres que se le han dado al Sermón del Monte. No sé si nos ha ocurrido a nosotros que venimos de los pueblos, que hay lugares que tienen varios nombres, pero es el mismo lugar. Están conmigo, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió darle ese nombre y quedó. Y entonces un solo lugar tiene varios nombres. Bueno, resulta que ese lugar de donde Jesús proclamó las bienaventuranzas tiene algunos nombres. Y no son nombres, escuchen bien, no son nombres que están dentro de la Biblia, pero que los estudiosos han dado cada uno de ellos un nombre para ese lugar. Por lo menos de muchos, yo registré 3 que quiero compartirles hoy. Y que tienen mucho que ver no solamente con el lugar, sino con lo que pasó en ese lugar. Por ejemplo, alguien ha denominado a ese lugar el compendio de la doctrina de Cristo. Eso es un nombre que en la teología o en el estudio de las bienaventuranzas alguien ha dicho, bueno, ese es el monte del compendio de la doctrina de Cristo. La palabra compendio es la reunión de varias cosas, ¿ya? Es el lugar desde donde Jesús compartió muchas cosas que tienen que ver con el corazón de la iglesia, que es la doctrina. Alguien comparó ese lugar o lo llamó pensando en una constitución, ¿no? Así que lo denominó la Carta Magna del Reino. Es decir, la constitución del reino. Todo país, todo gobierno tiene una constitución. Bueno, a este estudioso se le ocurrió llamarle la Carta Magna del Reino. Y el tercero, hay muchos que quiero compartirles, es el manifiesto del rey. Es la determinación del soberano, lo que dice el soberano acerca de verdades que son necesarias, insisto, para vivir feliz. Llama mi atención y lo que comparto con ustedes que todos estos nombres apuntan a una cosa, y quiero darle este nombre, esta palabra, apuntan hacia la didache. ¿Qué es eso? No es otra cosa que la enseñanza. Jesús se sentó allí para enseñar. Y más adelante vamos a ver que lo que Jesús enseñó allí no fue un discurso cualquiera. Y no fue algo que dijo una vez, sino que de alguna manera, cuando hablamos del compendio, es algo que Jesús ya había hablado y seguiría hablando. Qué importante. Aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida, hay que, como dicen, insistir en ellas. ¿Qué es lo que tu papá y tu mamá, para los que somos unos adultos, nos decían antes? Dale y dale todo el tiempo con lo mismo. Pero era necesario para marcarnos, para que no lo olvidáramos. Y los adolescentes que están acá no estén quemando caucho. Cuando su papá o su mamá o su abuelo le dice, mira, y te lo dice 1000 veces, dale gracias a Dios porque eso no lo vas a olvidar nunca. Y si te lo dice y te da un coquito, bueno, ahí va la otra cosa. Ahí va el refuerzo. Ya, pero lo que quiero decir con esto es la importancia de la repetición por una necesidad que vas a sentir en la vida y que tienes unas respuestas para eso.
Otro hecho colateral que quiero compartirles es las definiciones. ¿Cómo estudiosos de la materia han definido las bienaventuranzas? ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Ya? Entonces eso es importante para nosotros antes de entrar a estudiar ese cúmulo de conocimientos. Mira, Jesucristo se caracterizó por ser un maestro de enseñar. ¿Qué enseñó Jesús? Su evangelio. Y no solamente eso, sino que describió cómo ser un discípulo y exactamente lo hizo en el Sermón del Monte. Allí describió él realmente lo que es un discípulo. Estas bienaventuranzas están conformadas en un grupo de 8 enseñanzas que reciben el nombre de bienaventuranzas porque la declaración de cada una de ellas comienza precisamente con la palabra bienaventurado. Por lo tanto, entonces, recibe ese nombre. Ahora, ese nombre, esa palabra, bienaventuranza, ¿qué significa realmente? Significa bendición suprema. Significa felicidad exaltada. Bienaventuranza es una palabra que nos lleva al máximo. Es más que ser feliz. Pudiéramos hablar de felicísimo, en grado superlativo. Entonces las bienaventuranzas, como tal, resaltan las asombrosas bendiciones de Dios. Eso realmente es lo que está allí como resultado de cuando desarrollamos la obediencia a Dios. Eres obediente a Dios, eres bienaventurado. Y si en alguna ocasión, escúchame bien, sufres por amor del Señor, eres bienaventurado. Eso lo vamos a ir escudriñando más adelante. La palabra griega como benditos o bienaventurados, pudiéramos ampliar la definición a bienestar espiritual y prosperidad. Realmente la palabra bendición, en un término amplio, tiene que ver con bienestar. Cuando tú le dices al hermano, Dios te bendiga, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo, en otras palabras, que tengas bienestar. Le estás diciendo que seas prosperado. Y no estamos hablando de esa prosperidad materialista que quieren meterle a la Biblia. No, estamos hablando de la prosperidad bíblica desde el punto de vista de la bendición general de Dios para tu vida. ¿Cuántos son prósperos aquí? Amén, gloria a Dios. Las bienaventuranzas nos llevan a un ambiente interesante, más allá de esta vida. Las bienaventuranzas nos llevan al sentido de tener la participación en la salvación. Ya, fíjense, ya es otro tema más importante. Nos lleva al nivel máximo de la espiritualidad, que es la salvación y la entrada al reino de Dios. Y esto, aquí en la tierra, viene convirtiéndose como un experimento de anticipo antes de ir al cielo. Tú y yo estamos siendo entrenados para la vida eterna en Cristo. Oye, el hombre fue creado para la eternidad, pero esa eternidad se divide en algún momento de acuerdo a la actitud del hombre hacia Dios. El que confiesa a Cristo como Señor y Salvador será salvo, decía Jesús. Pero el que lo rechace será condenado. Y ahí es donde la eternidad se bifurca. Y todos aquellos que ahora estamos viviendo en conformidad a la palabra de Dios, nos estamos entrenando para la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es una buena noticia y le da un valor importante a las bienaventuranzas. Otra posible interpretación de cada bienaventuranza es una exclamación: oh, cuán felices
si nosotros buscamos y registramos en los originales, entonces la exclamación es, oh, cuán felices, no cuán felices serán, oh, cuán felices, dándoles un término de presente. Y esos felices a los que se refiere es a los santos. Y lo último que quiero decirle en este orden de idea es una palabra importante del original, que es la palabra Macarios. ¿Alguien aquí se llama Macario? Oye, la pelamos, vale. Porque si usted se llama Macario, usted sabe de alguien que se llama Macario, entonces precisamente la palabra Macario significa bienaventurado. De verdad que yo no conozco a nadie que se llame Macario. Levanten la mano, ¿cuántos conocen a alguien que se llama Macario? Dejen la mano arriba, por favor, dejen la mano arriba. Usted tiene una asignación mía hoy. Cuando usted vea a esa persona, deje la mano arriba, por favor. Agotado, ¿vale? Cuando usted vea a Macario, no sé cuándo, pero cuando lo vea a Macario le va a dar la mano y le va a decir, Macario, te felicito porque tu nombre significa bienaventurado. Qué bueno, qué buena noticia, ¿verdad? Entonces, bueno, Macario para todos. Me cambio el nombre. Ahora me llamo Macario Hernández. Gloria a Dios. Porque siento por fe y por lo que vivo que soy bienaventurado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Otro hecho colateral que forma parte de este acercamiento al contenido que son las bienaventuranzas es lo que yo he llamado la audiencia. Cuando hablamos de audiencia estamos hablando de algo así como esto que está aquí. Ustedes son una audiencia. Y en esa audiencia alguien está hablando, así que hay un emisor y hay alguien que está descubriendo lo que el emisor está exponiendo. Me llama la atención la audiencia. Son detalles, pero me llama la atención la audiencia. Dice que el Señor se sentó a hablar con ellos, ¿cierto? El sermón del monte, ya hemos dicho que se da después de la elección de los 12. Es decir, que Jesús ya tenía una audiencia previa al sermón del monte. Y aunque, escuchen bien, aunque la Biblia dice que una grande multitud del pueblo de toda Palestina oyó el sermón, el registro bíblico indica que Jesús habló principalmente a los recién elegidos, es decir, a los 12. Cuando revisas, y te dejo estas citas, Mateo capítulo 5, 1 y 2, y Lucas 6, 17 y 20, vamos a corroborar eso. Pero mira esto que me pareció interesante, a mí lo comparto con ustedes. Voy a tomar el comentario bíblico del púlpito. Estos comentaristas dicen que, y él bajó con ellos, está citando la Biblia, y se paró en la llanura al abandonar las laderas más altas de la colina. Y aquí viene toda una imaginación. Jesús probablemente descendió un poco y se unió a los discípulos. De estos llamó a los 12 mencionados anteriormente y con todo el cuerpo de discípulos continuó el descenso de alguna manera. En un lugar nivelado, situado en la ladera, el maestro y sus seguidores
se concentraron con una gran multitud que habían ascendido hasta el momento para encontrarse con él. De manera pues que estos estaban compuestos, como veremos, de varias nacionalidades. Cuando tú ves el pasaje completo te vas a encontrar con una audiencia, permítame esta palabra, heterogénea, muy compuesta. Creo que está la imagen, ahí está. Estamos viendo, en esa audiencia, en primer lugar estaban sus discípulos. Era su énfasis a los que había llamado, sus discípulos. Pero luego también vemos una gran multitud del pueblo. Fue una audiencia interesante porque aparte de eso, habían venido de diferentes lugares, personas de diferentes nacionalidades. Y allí les habló. Mira el pasaje de Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, número 1, y de una gran multitud, gente de toda Judea, de Jerusalén. Y luego dice, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. Así que Jesús en el sermón de las bienaventuranzas tuvo una audiencia heterogénea. Gente de diferentes lugares, gente que él conocía personalmente como sus discípulos, otros que lo habían visto, pero otros que nunca le habían visto. Qué interesante. Yo no sé, yo creo que tengo aquí una audiencia heterogénea. Aquí hay personas que vienen por primera vez. Vamos a darles un aplauso a los que vienen por primera vez. Qué bueno, ¿verdad? Están formando parte de esta audiencia. Son parte de esta audiencia. Y esto es muy importante para nosotros en el aprendizaje de la predicación o la enseñanza. Escúchame bien. No siempre tu audiencia va a ser una audiencia cautiva. Es decir, alguien con quien tú siempre estás hablando, conoce tu lenguaje. Me estoy explicando, ¿verdad? Hablar entre evangélicos es una locura. Que los evangélicos tienen sus códigos. ¿Cierto? Mundano, por ejemplo. Mundano. Ese es un código. ¿Significa qué? Alguien que no es evangélico y vive las cosas del mundo. Bueno, hay muchas más, no voy a meterme en el lío ahorita. Ok. Pero cuando tú hablas con una persona que no es evangélica o una persona que no ha leído la Biblia, tú tienes que tener un lenguaje que pueda llegar a esa persona. ¿Ya? Para dejarte entender, porque lo importante aquí no es hablar, lo importante es comunicar. Hablar habla cualquiera, comunicar no, no lo hace todo el mundo. Y yo quiero aleccionarte hoy a que aprendas a hablar con diferentes personas. Que tu conversación sea aceptada por diferentes personas. Que las personas no se sientan enjuiciadas por ti. ¿Ya? Porque hay evangélicos que mandan al infierno a la gente como que si ellos fueran Dios. Otro código es descarriado. Bueno. Y no, tú no estás llamado a mandar a nadie para el infierno, tú no eres Dios. ¿Quién te dijo a ti que tú ibas a decidir por otras personas? Cada persona decide por sí misma delante de Dios. Y hay que respetar a la gente. A mí me molesta realmente cuando hay gente que usa esos discursos agresivos. No. A la gente se le atrapa por el amor y el amor de Dios. En ese discurso de las bienaventuranzas Jesús fue amplio. Lo vamos a ver próximamente, no se pierda los próximos capítulos de Netflix, Sep. Entonces, toma
Toma en cuenta con quién hablas para saber cómo debes hablar. Brevemente puedo decirles, cuando yo comencé a trabajar en comunicaciones radiales, comencé en una radio no evangélica. Para los que tienen un poco de memoria de la ciudad de Valencia, Radio 810. Ay, Dios mío. Pero les tengo otra. Antes de Radio 810, estuve en una radio que se llamó Radio Mía. Nadie se acuerda de eso. Recuerdo que el programa que hacía allí, el programa que antecedía el mío, era un programa rockero. Y en Radio 810, el programa que me antecedía, era un programa hípico. ¡Partida! Son anécdotas que les dejo allí. Pero cuando yo estoy en esa emisora, allí, frente a ese micrófono, comencé a pensar y a decidir que yo no estaba predicando en un púlpito evangélico, que no estaba en la iglesia. Así que varias palabras del vocabulario evangélico desaparecieron. La palabra hermano, la palabra iglesia, la palabra evangélico. Aleluya, gloria a Dios. Nada de eso. Porque yo sabía que tenía un público no evangélico. Y tenía que llegar a ellos. Que si hubiese usado el lenguaje evangélico, inmediatamente la comunicación para efecto del oyente se iba a cortar. Esos son otros evangélicos locos. Toma en consideración eso. Aprende que no siempre vas a tener hermanitos escuchándote. Vas a tener ateos, vas a tener personas de otras religiones. Vas a tener gente con necesidad, pero si los juzgas y los mandas al infierno, entonces no van a seguir conversando, no van a seguir oyéndote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, más les vale. Quiero hablarles ahora acerca de las características de las formas. Saben que esta conferencia me exigió un tanto, porque como es una cuestión introductoria y también hay detalles allí importantes para ponernos en contexto, así que le dediqué tiempo ahí. Y esto pensaba yo en las formas, las características de las formas. Y se van a dar cuenta por qué les llamo formas. Al ver el pasaje inicial, 1 y 2, dice Mateo, y cuando vio las multitudes, vayan con los detalles, y cuando vio las multitudes, subió al monte. Miren los detalles. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo la boca les enseñaba. Y yo me preguntaba, ¿por qué Mateo se mete en rollos y por qué no va directo al asunto? Pues probablemente el primer versículo dice, bueno, estaba en un monte y llamó a la gente y les predicó. No, pero él es temático, él ve cada cosa. Porque para él, por su forma, a diferencia de Lucas, le llamaba la atención las cosas. No sé si están conmigo. Mira, hay personas que somos detallistas. Yo soy detallista. ¿Cuántos detallistas hay aquí? Ay, papá, ayúdame, Señor. El detallista, valga la redundancia, detalla. ¿Sabe con qué comparo yo al detallista? Con el escáner. Escanean todo, lo miran todo y sacan conclusiones también. En el caso de esta narración, él no está sacándole punta a esas cosas, sino que las está mencionando. La punta se la sacamos nosotros, por el interés también.
por las preguntas. ¿Por qué Mateo dijo esto? ¿Por qué tuvo que decir que se iba a sentar o estaba parado? Eso no es el problema es que diga la palabra. Eso abrió la boca, y es que estaba ante un odontólogo acaso. Todo eso tiene algo que decirnos. Por eso me llamó la atención las características de las formas. En estos breves versículos 1 y 2, haga así por favor, muévalo. Yo hago esto para los que se están durmiendo y los ayudarlos un poco. Sí, porque ya se cansaron. No, yo todavía lo tengo. En esos escasos, siga, pues, mire, mientras yo lo tenga, si usted sigue así. El que deje de hacerlo porque tiene sueño ya se durmió. Mira, hay 3 códigos. Por eso lo pongo así, para que no se olvide. 3 códigos. Gracias, ahora sí. 3 códigos que me hablan acerca del verdadero sentido del Sermón del Monte. Parecen cosas significantes, pero me están diciendo algo y yo se las voy a decir a ustedes hoy también. Sentarse. Cuando el endemoniado gadareno fue libre, la narración, ahora no recuerdo el evangelista, la narración es que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Son detalles. ¿Por qué simplemente el evangelista? No, el tipo fue libre y se quedó normal. No, sentado, vestido y en su juicio cabal. Bueno, porque cada una de esas cosas va a demostrar el impacto del milagro. Son detalles que van a decir lo grande de lo ocurrido. ¿Ya? Entonces, Jesús se sentó. Jesús se puso a enseñarles, escuche bien, a enseñarles después que se sentó. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de ese detalle? Porque si yo estoy aquí, vengan pues, reúnanse, ya están todos, ok, entonces vamos a hablar pues. Y entonces me siento para enseñar o para predicar. ¿Por qué? Es que se cansó, es que tiene varices. No, hay una razón. Y es una razón cultural, interesante. Por lo que he investigado, eso formaba parte de la pedagogía de los grandes maestros judíos. Y en mi opinión personal, cuando yo vengo y me acerco y me siento, la conexión, ¿ya? Me conecto. Saben que a mí me invitan a predicar a alguna iglesia y veo que el púlpito está lejísimo de la gente. Yo agarro mi púlpito y lo pongo más cerca. ¿Y por qué está tan lejos, bendito Dios? ¿Cuál es el problema? Es que hay alguien que está contaminado y van a contaminar al predicador. Para mí esto también tiene, entre otras cosas que vamos a señalar ahora, tiene el valor de la conexión, de estar cerca. Y en el aspecto cultural y pedagógico, cuando un rabino judío estaba impartiendo su enseñanza, oficialmente se sentaba. No era cualquier conversación, era el asunto central y oficial. Y para eso se sentaba. Es probable que saludaba a las personas, pero cuando va a comunicar el meollo, la importancia del asunto, se sentaba. Es un sentido de respeto a la audiencia también. De allí el hecho de que
Mateo hiciera conocer ese detalle. El otro asunto de las características de la forma, voy un poquito más rápido, está en el hecho de que Mateo dice, abriendo su boca, les enseñaba. Esta frase pareciera una frase ahí como para adornar, para darle más, ¿cómo se llama? Más amplitud a la narración. No es simplemente oratoria para adornar. Esta frase en griego tiene un doble significado. El primero es, se usa para un pronunciamiento solemne, grave y dignificado. Es la introducción natural para darle importancia al asunto. Es como que si nosotros en nuestra cultura, atención aquí por favor, ¿ya? Abrir la boca supone que hay un tono superior al normal para llamar la atención acerca de la importancia del asunto. La otra cosa es que se usa de esta manifestación de una persona que va a abrir su corazón. Es como el momento en que el que habla quiere ir más allá a la parte, diría yo, emocional, donde se transmite y donde se habla desde el corazón y la persona deja fluir toda su verdad. Todo lo que está en lo profundo de su corazón. Y número 3, en las características de las formas, Mateo nos muestra este pasaje inicial de lo que Jesús estaba haciendo, no era otra cosa que una acción repetida y habitual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de una u otra manera no era la primera vez que él decía o enseñaba esas cosas. Que de alguna manera lo estaba oficializando, estaba ordenándolo, pero que realmente en su conversación, estos valores, estas bendiciones registradas en este pasaje, él de una o de otra manera habitualmente lo decía o lo enseñaba. Y esto mucho tiene que ver con la reiteración. Nosotros tenemos que ser reiterativos. Las verdades tienen que repetirse. Las verdades tienen que abrirse, o sea, darle esa liberalidad para que salgan del corazón. Características de esas 3 formas. Esto me lleva a concluir. Yo no sé si la conclusión está allí. Por favor, coloquen la imagen de la conclusión. El bienaventurado no lo es porque tenga los beneficios que su nuevo estatus en Cristo ofrece. Escuche bien. Sino porque su comportamiento es una prueba de que ha entendido, de codificar, que ha entendido que la mayor bienaventuranza consiste en creer en Jesús, oír su palabra y obedecerla. Lo demás es añadidura. Y Jesús lo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son ñapa. Biblia Evangélica Venezolana. ¿Quieres saber cuáles son las características de un verdadero seguidor de Jesucristo? Nos lo dice las bienaventuranzas. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Qué bueno. La característica, y esto quiero enseñárselos, la característica
de un buen sermón no es porque el predicador grita mucho, porque es eufórico, porque es motivador. Las características de un sermón es por lo que dice la Biblia y el predicador la enseña. Probablemente alguien dice, el mensaje no estuvo muy bueno, porque el pastor no predicó, así gritó, no sabes, no se espelucó. Bueno, yo no me espeluco. Cuidado con eso. Es como cuando nos habituamos a tener música y por alguna razón no hay música y cantamos a capela. El servicio no estuvo bueno. ¿Por qué? Porque no hubo música, ¿no? Contenido. Toca el que está a tu lado. Pon el oído en el contenido. Si no hay contenido, ese mensaje no sirve para nada. Padre, gracias, muchas gracias por enseñarnos, por ayudarnos a escudriñar, a encontrar verdades en tu palabra que sean aplicables y que traigan cambio, que generen asuntos vitales en nuestra vida para ser los discípulos que quieres. Gracias por esta audiencia, que este día, en un día de lluvia, ha venido a la casa del aprendizaje, al gimnasio, para ser entrenados. Señor, que cada cosa que nos has permitido decir, escuchar, marque una vida hoy. Lo importante es que seamos marcados por tu palabra y que esto genere una intención sana y poderosa a corregir. Quiero darte gracias por la persona que vino hoy, que todavía no te conoce, que es un candidato o candidata a ser bienaventurado, porque como decíamos en la conclusión, el asunto vital, el meollo del asunto, es conocerte a ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador. Lo demás es añadidura. Gracias, Señor. Muchas gracias. Digan amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Los queremos.